Buenos días, jóvenes. Recording in progress. Continuamos buenos días, continuamos con la clase. Bien, en la clase anterior estuvimos revisando lo que eran la respuesta transitoria frente a excitaciones tipo escalón, ¿no? Y también revisamos lo que era la curva exponencial transitorio, definiendo el proceso de carga y de descarga, que matemáticamente se representaba por una gráfica de una exponencial creciente y decreciente, ¿no? Bien, pero en los circuitos nosotros podemos tener diferentes formas de excitación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el circuito utilizamos una excitación tipo impulso? Sabemos bien de que estas trabajan en un periodo de tiempo muy corto, siempre entre cero negativo y cero positivo. Quiere decir entonces de que cuando ellas están dentro de un circuito, conectadas en un circuito eléctrico, a partir de cero positivo son reemplazadas estas fuentes de excitación por un circuito abierto o un cortocircuito. Si es que son de tensión, cortocircuito, y si es de corriente, circuito abierto. Entonces, la evaluación que se hace para un circuito a partir de cero positivo en adelante, o para t mayor que cero, va a ser de una respuesta natural, si es que estas fuentes impulsionales son las únicas que están presentes en la red. Por ejemplo, si analizamos un L, vamos a suponer que tenemos una tensión de impulso, y esta tensión de impulso se aplica a una inductancia conectada en serie con una resistencia. Pues en ese caso, por ejemplo, tendríamos de que la corriente o la tensión que se van a presentar, ¿no?, van a tener que ser analizadas en el tiempo cero negativo y cero positivo. Ya mencionamos en clases anteriores de que dependiendo del periodo de análisis que nos solicitan, ¿no?, tendríamos que incluir o no a una excitación impulso. Por ejemplo, si me piden el análisis de la corriente I de T para T mayor o igual que cero, yo tengo que incluir a la corriente impulsional si es que esta estuviera presente. De igual forma para el voltaje. Si me piden el voltaje de T para T mayor o igual que cero y existe un voltaje impulsional, entonces yo debo incluirlo en la respuesta completa. Pero si el análisis a partir de cero en adelante, o sea, no mayor o igual que cero, sino para T mayor que cero, obviamente que las excitaciones o las respuestas impulsionales tienen que ser omitidas. En este caso, por ejemplo, vamos a tratar de analizarlo a partir de cero positivo en adelante. Entonces, este circuito, cuando nosotros lo evaluamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff, podemos decir que en todo instante, o sea, para t mayor que cero, se va a presentar, mayor o igual que cero, se va a presentar esta ecuación. El impulso, en todo instante, es igual, o la tensión impulsional va a producir una corriente, y esa corriente va a producir caídas de tensión. Según la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos que la caída de tensión en la inductancia más la caída de tensión en la resistencia debe ser igual a la tensión de la fuente de alimentación. Pero como esta es una excitación impulsional, entonces tenemos que hacer un análisis entre cero negativo y cero positivo, y luego un análisis para t mayor que cero. Profesor, ¿Sí? disculpe, está compartiendo otra pantalla. La diapositiva no lo vemos. Partiendo la... No, vemos otra, el intranet de docente estamos viendo. ¿Cómo? El aula virtual estamos viendo, no la diapositiva.
Ahora, Ahora sí, profesor. ¿está viendo ahora la imagen? Así es. La anterior era la asistencia. Ajá, sí. Ya. Bien. Ya, ahora sí. Está fallando el Zoom. Bueno, miren, repito entonces, el análisis para T mayor o igual que cero, ¿no?, se aplica cuando hay excitación impulsional. Quiere decir de que tenemos que hacer una evaluación en dos periodos de tiempo. Uno de ellos es muy corto, que viene a ser el tiempo comprendido entre cero negativo y cero positivo, y otro para T mayor que cero. Sabemos bien de que el impulso no va a trabajar a partir de cero positivo en adelante. Entonces, el circuito va a tener que responder solamente a la energía que se ha podido almacenar en la inductancia debido a la presencia del impulso. O sea, vamos a tener para T mayor que cero una respuesta natural. Y entre cero negativo y cero positivo, una excitación impulsional que va a producir una carga en el inductor. Ahora, de acuerdo a ello, entonces, planteamos en todo instante la ecuación general, o sea, a partir de cero en adelante. En este caso, tendríamos la caída de tensión en la inductancia más la caída de tensión en la resistencia igual a la tensión de alimentación, según la ley de Kirchhoff. Evaluamos el impulso entre cero negativo y cero positivo. Ya hemos dicho en el capítulo anterior de que cuando se hace una evaluación entre cero negativo y cero positivo para un impulso, el inductor se comporta como si estuviera en cero positivo sin energía almacenada y el capacitor también como si estuviera en cero positivo sin la energía almacenada. O sea, el inductor es un circuito abierto y el capacitor un cortocircuito. En este caso, entonces, el circuito equivalente para ese periodo de tiempo sería el de la tensión impulsional alimentando a una resistencia y a un inductor desenergizado, expresado o representado. Al ser un circuito abierto, no vamos a tener una corriente que circule por ese periodo de tiempo. O sea, en ese periodo de tiempo, o sea, sería cero la corriente. Pero sí vamos a tener una tensión. Esa tensión va a ser igual a la tensión impulsional. O sea que el voltaje que aparece en estos bordes sería igual a E delta de T, un impulso de tensión. La corriente que vamos a presentar a partir de cero positivo, entonces, va a ser producto de la carga que produzca la tensión de impulso sobre el inductor. Quiere decir de que podemos hallar la corriente con aproximación y esta sería igual a 1 sobre L, o sea, el valor de la inductancia, por la integral entre cero negativo y cero positivo de el impulso. Sabemos que la integral de un impulso es igual a un escalón. Por tanto, la corriente en cero positivo será igual a E sobre L por U de T. U de T me está indicando de que esa corriente va a trabajar a partir de cero positivo en adelante. Antes no. Y E sobre L me indica la magnitud de la corriente que está almacenando el inductor. Por ejemplo, si yo tengo 10 volts y mi inductor es de 1 Henry, entonces tendría una corriente almacenada de 10 amperes. Con ello, nosotros ya podemos trabajar para T mayor que 0. Pero para T mayor que 0, ¿no?, vamos a tener de que el impulso desaparece de la red. Y como es una fuente de tensión, tiene que ser reemplazada por un cortocircuito. Entonces, la corriente almacenada, repito, sería E sobre L. Ahora, para T mayor que 0, de la ecuación general que hemos planteado en todo instante, ya desaparece la excitación. Entonces, tendríamos un circuito que va a trabajar
por la energía almacenada que tiene el inductor. Entonces, la corriente, que va a ser la energía almacenada, va a tener un sentido. ¿Y cómo determinamos nosotros este sentido? Bueno, en el circuito, la polaridad de la tensión impulsional me define el sentido de la corriente. Como estamos hablando de una inductancia que es un elemento pasivo, entonces, si yo tengo una polaridad positiva en el nudo superior, se entiende de que la corriente que va a atravesar este inductor circula de arriba hacia abajo. Si el circuito tuviera una tensión con polaridad contraria, por ejemplo, entonces la corriente circularía en sentido opuesto. O sea, el signo negativo de la tensión me define por dónde está ingresando la corriente hacia el inductor. Entonces, para esta tensión impulsional, la corriente que se va a almacenar va a circular de polo positivo a negativo, o sea, la lámina de arriba hacia abajo. Y su valor y su cero es igual a E sobre L. Esta corriente DT que me están solicitando en el circuito va a producir una caída de tensión VDT en el inductor. Entonces yo también podría calcular el voltaje en el inductor o la corriente en el inductor. La ecuación se ha reducido, desaparece el impulso y por tanto tenemos un circuito con respuesta natural. O sea, la constante de tiempo será L sobre R en segundos, L en Henry y R en ohms, y además la expresión de la corriente será una exponencial, o sea, es su 0 por E a la menos T sobre tau. Quiere decir entonces de que la gráfica va a ser una exponencial decreciente con estado estacionario de valor 0 para la corriente. Ya tenemos esta gráfica. El valor inicial de la corriente es sobre L. Y el valor final de la corriente sería 0. ¿Cuántas constantes de tiempo para que se alcance el valor 0? 5 constantes de tiempo. Si mi constante de tiempo, por ejemplo, es 1 segundo, entonces en 5 segundos ya tengo yo un estado estacionario. O sea, la corriente es 0, no cambia de valor. En 0 tenemos el valor de E sobre L. Ahora, si yo tuviera un inductor que ya trae energía almacenada, por ejemplo, presten atención, yo tengo un inductor que ha estado trabajando y que lo conecto con una energía almacenada. Y supongamos que la energía almacenada tenga el mismo sentido que la corriente que va a lograr almacenar después. Entonces, si trae energía almacenada, toda energía almacenada siempre actúa a partir de 0 positivo en adelante. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando el circuito entre 0 negativo y 0 positivo, el inductor no tiene energía almacenada. O sea, se modela como un elemento sin energía almacenada. ¿Correcto? Una vez que nosotros hemos calculado la corriente que está produciendo esa excitación impulsional de tensión, recién tenemos que sumar algebraicamente este valor con el que traía el inductor. Si es que tienen el mismo sentido, se sumarán. Y si es que tienen sentido opuesto, se restarán. La resultante es la que va a definir la corriente total almacenada que tiene el inductor. Por si acaso. Quiere decir entonces de que si yo tengo una forma de energía almacenada en el inductor, debo considerarla a partir de 0 positivo en adelante. Y por eso es que se tiene que sumar o restar algebraicamente, porque la resultante es la que se presenta a partir de lo positivo. Ahora, supongamos de que el circuito no solamente tiene una excitación impulsional, sino también tiene una fuente escalón, o una fuente que no está afectada por funciones singulares.
Supongamos una fuente de tensión E. Una fuente de tensión E. Lógicamente que el circuito va a tener que ser evaluado antes de cero negativo y luego después de cero positivo. Porque toda excitación que no tiene afectación de fuente independiente trabaja desde mucho tiempo atrás, deja de trabajar en cero negativo, igual que en cero negativo, positivo, y recién se manifiesta a partir de cero positivo. Entonces sabemos bien, lo hemos estudiado, de que desde menos infinito hasta cero negativo vamos a tener nosotros que el inductor probablemente se haya cargado. Esa carga que se obtiene en cero negativo se va a manifestar en cero positivo. Entonces, en este periodo de cero negativo a cero positivo, tampoco actúa esa forma de energía. Pero sí, a partir de cero positivo, como voy a tener una corriente almacenada producida por el impulso y una corriente que almacenó producida por la presencia de la fuente independiente de tensión, tendría que sumarlas algebraicamente. Lógicamente que para el tiempo t mayor que 0, la fuente de tensión va a aparecer aquí, esa fuente que no tiene función singular, porque trabaja, hemos dicho, antes de cero negativo y después de cero positivo, ¿no? Entonces, probablemente ya no tendríamos nosotros una respuesta natural, simplemente una descarga, sino que la corriente podría disminuir hasta alcanzar un valor definido ya por la fuente de tensión, porque al ser un cortocircuito en infinito, la corriente IDT dependería del valor de la fuente de tensión E sobre R. Entonces podría ser de que esta corriente alcance un valor final mayor que 0. Entonces hay que tener cuidado. Les estoy explicando yo situaciones en las que podríamos tener energía almacenada y hay que saber manejar esas situaciones cuando se tienen fuentes impulsionales. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, señores. ¿Preguntas? ¿Está clara la explicación? Bien. Circuito RC con excitación tipo impulso. Miren, así como el inductor se carga con una corriente cuando recibe una tensión impulsional, el capacitor también se carga instantáneamente cuando recibe una corriente impulsional. Quiere decir de que cuando tenemos excitación impulso, debemos tratar de identificar si es que se ha cargado o no el inductor y el capacitor. Y para ello se tiene que analizar la configuración del circuito para ver si hay trayectorias que permitan presentar en bornes de un inductor una tensión impulsional o en bornes de un capacitor una corriente impulsional. Entonces, cuando tenemos un capacitor, la variable que va a producir la carga va a ser la corriente impulsional. La corriente impulsional. Entonces, vamos a suponer este modelo circuital, un capacitor en paralelo resistencia y una tensión impulso de valor I. Puede ser 2 amperes, por ejemplo, 2 amperes impulsionales. Entonces, este circuito, para todo instante, o sea, para t mayor o igual que 0, aplicando la primera ley de Kirchhoff en el nudo A, define corrientes. Por ejemplo, la corriente que va por el capacitor sería C por la variación del voltaje respecto de tiempo. Y la corriente que va por el resistor sería B sobre R. Todo esto igual a la corriente impulsional. Como esta corriente impulsional trabaja entre 0 negativo y 0 positivo, entonces tenemos que modelar el circuito para ese periodo. Entonces el impulso actúa entre 0 negativo y 0 positivo, y el circuito equivalente sería el que se muestra en la imagen. El capacitor es un cortocircuito. O sea, entre 0 negativo y 0 positivo, el capacitor
actúa como en T igual 0 positivo, sin energía almacenada, o sea, un cortocircuito. Ya hemos explicado lo del inductor. Entonces, cuando tenemos el cortocircuito en el capacitor, tenemos que ver si es que circula alguna corriente impulsional en el capacitor. Si circula una corriente tipo impulso por él, entonces se produce una carga que se va a expresar como un voltaje a partir de 0 positivo en adelante. En este circuito, por ejemplo, como es un cortocircuito del capacitor, entonces la corriente impulsional circula a través de él, no circula por la resistencia. Quiere decir entonces de que vamos a tener una corriente impulsional que circula del nudo A hacia tierra a través del capacitor. Como el capacitor es un elemento eléctrico que frente a una corriente va a presentar una caída de tensión, esa tensión va a tener una polaridad que va a depender de por qué terminal ingresa la corriente impulsional. Entonces, de acuerdo a este circuito, la corriente impulsional ingresa por el nudo A y sale por el nudo de tierra. Por tanto, la caída de tensión va a ser positiva en el nudo A y negativa en el nudo de tierra. Esto es muy importante porque me define la polaridad de la tensión que está almacenando el capacitor. O sea que, cuando ustedes tengan que determinar esta tensión y su polaridad, tienen que saber perfectamente por dónde está ingresando la corriente hacia el capacitor. Igual que en el inductor. Yo quiero saber cuál es la corriente que está almacenando. Bueno, va a depender de la polaridad de la tensión que reciba el inductor, que es un circuito abierto. O sea, el voltaje impulsional, su polaridad, me determina el sentido de la corriente. En este caso, la corriente impulsional me determina la polaridad de la tensión almacenada. Entonces, para este caso, el voltaje que se va a presentar en 0 positivo va a ser igual a 1 sobre C, que es la capacitancia, por la integral desde 0 negativo hasta 0 positivo de la corriente impulsional. Sabemos bien de que la integral de un impulso es un escalón. Por tanto, el voltaje en 0 positivo que va a presentar el capacitor es igual a la corriente sobre la capacitancia, multiplicada por un escalón. Nuevamente, el escalón me está precisando que ese voltaje solamente aparece a partir de 0 positivo en adelante. Antes no. Por tanto, el voltaje almacenado, que sería E sub 0, es igual a la relación magnitud de corriente impulsional sobre la capacitancia. Por ejemplo, si hubiera sido 5 amperios impulso, 5 impulsos y mi capacitor hubiera sido de 1 farad. Entonces tendríamos un voltaje de 5 volts. Bien, una vez que ya hemos definido la energía, el circuito para T mayor que 0 va a ser diferente. Ya el impulso no trabaja y vamos a tener una red constituida por resistencia y capacitancia, pero con energía almacenada. Y por tanto la respuesta también va a ser un transitorio como respuesta natural, ¿no? Entonces tenemos que para T mayor que 0, el circuito sería el que mostramos en la lámina. E sub 0, su polaridad, que corresponde al sentido de la corriente del impulsional, y su magnitud E sub 0. Como me están solicitando corriente y voltaje, ya puedo definir en este caso, por ejemplo, los voltajes, ¿no? Entonces sabemos que el voltaje en el capacitor más, perdón, la corriente del capacitor más la corriente en la resistencia están expresadas en función de los voltajes. Por tanto, mi voltaje sería E sub 0 por E a la menos T sobre tau, para T mayor que 0. La constante de tiempo siempre es R por C. Este voltaje, entonces, viene a ser una respuesta natural. Quiere decir que el capacitor, cuando se descarga, va a hacer que el circuito sea inerte. Y por tanto, tendríamos la siguiente curva. Un voltaje inicial, que es la energía almacenada que produjo el impulso, y un voltaje final, que es 0, porque se diluye toda la energía a través de la resistencia. Entonces, este circuito RC consume energía, la resistencia consume energía hasta que el voltaje, que es la fuente de alimentación, desaparece y el circuito
no tiene energía que utilizar. Entonces, tenemos un caso de descarga completa. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? Bien. ¿Están comprendiendo la explicación, señores? Ojo. Bien. No se olviden de que este día viernes tenemos laboratorio y tienen que presentar su informe final del laboratorio de la semana pasada. Voy a publicarle todo, le voy a editar todas sus notas del día lunes, así que, señores, estudien, están yendo más o menos bien, así que mantengan su nivel y los que están bajos, por favor, mejorar. La práctica calificada número 4 tiene el alcance que comprende 2 capítulos: elementos almacenadores de energía y circuitos de primer orden. O sea, toda esta teoría que estamos haciendo es material para la cuarta práctica calificada. Lo mismo que los circuitos en condiciones T igual 0 y T igual infinito que ya hemos visto. Bien, continuamos. Bien, hay un método abreviado para calcular las respuestas completas de los circuitos de primer orden. Y este método se basa en definir los valores de la variable tanto en 0 como en infinito. Con estos dos valores podemos nosotros construir la respuesta completa de un circuito con excitación independiente e inclusive cuando tiene fuentes controladas. Sabemos bien nosotros que si la ecuación general es t mayor o igual que 0, para t mayor o igual a 0 es esta de acá. Primera derivada más variable igual a acá. Entonces, podemos definir una respuesta completa que está constituida por la respuesta natural más la respuesta forzada. Quiere decir entonces de que la respuesta natural, como es un circuito de primer orden, siempre será una exponencial. Y como no conozco la constante o la energía almacenada inicial, puedo definirla como A por E a la menos T sobre tau. Dejo indicado el valor de A. Entonces la respuesta natural sería A por E a la menos T sobre tau. La respuesta forzada siempre es el valor que toma la tensión o la corriente en infinito. Ese es un valor constante. Entonces se le sumaría la respuesta forzada, que es la variable en infinito. Esto es importante, porque yo para establecer esta respuesta completa, necesito conocer la condición en 0 y la condición en infinito. Entonces evalúo el circuito en 0 positivo y evalúo el circuito en infinito. Esos dos valores son importantes. ¿Por qué? En esta ecuación, que va a ser la respuesta natural, la solución de la ecuación diferencial, yo tengo que calcular el valor de la constante A. Pero, como tengo ya los valores extremos, los límites entre 0 y en infinito, entonces esta expresión yo la evalúo en 0. Si evaluamos esta expresión, tendríamos x en 0 es igual a A, porque la exponencial elevada a la 0 es 1, o sea, x en 0 es igual a A, más x en infinito, que es un dato. Tengo el valor en 0, tengo el valor en infinito, puedo hallar la constante A. De la constante A es la diferencia entre estos dos valores. Con estos datos ya yo puedo hallar la expresión general. Entonces puedo decirte que la variable, que puede ser voltaje o corriente, x de t es igual a x sub 0 menos x en infinito, esto va a ser un valor establecido, e a la menos t sobre tau, tau sabemos bien es la constante de tiempo, más la respuesta en infinito. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la constante de tiempo? Las constantes de tiempo siempre se hallan
con las redes inertes cuando no hay fuentes controladas. Si no tengo fuentes controladas, entonces desactivo todas las fuentes independientes y la red inerte me va a entregar una resistencia equivalente y una capacitancia. Entonces, de esos dos valores, R y C, yo tengo la constante de tiempo. De igual forma para la inductancia. Tengo una red con fuentes independientes, entonces la desactivo y la red inerte me entrega una red resistiva y una inductancia, entonces hay la resistencia equivalente de la red inerte y lógicamente el valor de la inductancia sería, la constante sería L sobre R, y para la red R, capacitiva, R por C. De esa forma se calculan las constantes de tiempo. Ahora, cuando hay fuentes controladas, ya hemos dicho, es muy importante que se haya la resistencia equivalente, hasta donde sea posible, para poder determinar la constante de tiempo. Si no se puede hallar la resistencia equivalente, entonces se plantearán las ecuaciones que sean necesarias y en la ecuación diferencial, que es de esta forma, el valor que divide a la variable es la constante de tiempo. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Continuamos. Bien, el teorema de superposición es de mucha utilidad cuando trabajamos con circuitos que tienen varias fuentes independientes, ¿no? Hay muchas formas de enfocar los problemas de ese tipo, pero veamos algunos casos generales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo yo un circuito RL o RC, ¿no? Y no tiene energía almacenada los elementos inductivo o capacitivo, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros calculamos la respuesta que da el circuito a cada una de las excitaciones en forma independiente. Quiere decir esto que, por ejemplo, si yo tengo dos fuentes de tensión, y estas fuentes de tensión no están sometidas o afectadas por una función impulsional, el circuito trabaja a partir de cero en adelante. Entonces tengo dos fuentes de tensión, E1 y E2, pueden estar en serie, pueden estar conectadas a la red en cualquier par de nudos. Yo aplico superposición y calculo la respuesta que da el circuito a cada una de las excitaciones. Primero el efecto de SU1, entonces SU2 se cortocircuita y tengo un circuito de primer orden con una fuente independiente de tensión. Calculo la respuesta completa, se calculo, aplico el método corto que ya les he explicado, calculo la variable en cero, en infinito, sé que la respuesta natural es de forma A por E a la menos 3 sobre tau, calculo la constante de tiempo,
y con los valores en cero y en infinito, hallo el valor de A que multiplica la exponencial. Entonces, esa sería la respuesta completa a la excitación de la primera fuente de tensión. Luego, calculo la respuesta para la segunda fuente de alimentación. También en este caso se desconecta la primera fuente, se cortocircuita y se halla la respuesta completa. Una vez que yo tengo las dos respuestas completas, las sumo. Las sumo las dos exponenciales, que probablemente las dos exponenciales van a tener la misma constante de tiempo, salvo que la presencia de las fuentes produzca cambios en la configuración de la red. Entonces hay que tener cuidado ahí, porque yo cada vez que desactivo una fuente, va a cortocircuitar sus terminales, si es de tensión, y si es de corriente, los va a dejar abiertos. Entonces esto podría desconectar de la red alguna resistencia, por ejemplo. Entonces, cuando yo calculo el efecto que presenta el circuito, la constante de tiempo podría ser diferente para cada tipo de excitación. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, en general, se calculan las respuestas completas que presenta la red, ¿no? Se suman después. Perfecto. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo energía almacenada? Ya el enfoque no sería el mismo. Porque yo cuando tengo energía almacenada, esa energía almacenada va a interactuar con las excitaciones. Porque en el momento cero, en el instante cero, yo tengo una fuente de tensión del capacitor y una fuente de corriente del inductor, que representan su energía almacenada. Entonces, en ese caso, yo no podría hallar las respuestas completas frente a cada excitación. Yo tendría que hallar las respuestas, pero dejando el valor de la constante A de la respuesta natural sin calcular. O sea, hay una expresión general para la primera excitación en la que la respuesta natural queda indicada con la letra A por E a la menos T sobre tau. Luego calculo la respuesta completa frente a la segunda excitación y nuevamente la dejo indicada la constante que multiplica la respuesta a la exponencial, o sea, B por E a la menos T sobre tau. Las dejo indicadas. No puedo yo calcular la respuesta completa como se hizo en el caso anterior en el que no había energía almacenada. Una vez que tengo las dos respuestas o tres respuestas, las sumo y evalúo en cero y en infinito. Entonces, recién en esa evaluación yo puedo calcular las constantes para poder definir la respuesta completa. Y por eso de que muchas veces cuando se tienen fuentes de tensión, ¿qué cosa se hace? Lo más conveniente es hallar el Thevenin equivalente. Yo puedo tener dos trenes de tensión, ¿no?, alimentando un circuito resistivo e inductivo. Entonces, ¿qué cosa hago? Desconecto la inductancia o la capacitancia y calculo el circuito Thevenin equivalente, visto de esos dos bordes. Entonces hay una fuente de tensión en serie con una resistencia equivalente. Inclusive es mucho más apropiado porque también me permite trabajar con fuentes controladas. Entonces yo voy a encontrar un circuito Thevenin equivalente que conecto a la inductancia o la capacitancia y ya tengo un circuito de primer orden. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces es apropiado hacer ello. ¿Cuál es la restricción? Que de repente no me están pidiendo la variable en la inductancia o la capacitancia. Podría ser el caso. Entonces, cuando no me piden la variable en la inductancia y la capacitancia, sí yo me veo limitado a aplicar este método, porque cuando hago el circuito equivalente, yo voy a desaparecer las variables que me están solicitando, porque todo se va a resumir a un circuito serie R con una fuente de tensión. Entonces ahí hay una limitación. Pero si no hay esa restricción y todas las variables me las estoy solicitando en el inductor o en el capacitor, de frente, un Thevenin equivalente. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un circuito con excitaciones desfasadas en el tiempo? O sea que tengo funciones singulares. Tengo funciones singulares, o sea,
Tengo una excitación tipo impulso, un escalón, o los escalones actúan en tiempos diferentes. Uno actúa en un segundo, otro en 10 segundos, etcétera. Entonces, en esos casos, cuando se trabaja con funciones singulares, ¿no? Es conveniente trabajar por intervalos, ¿correcto? O sea, es lo mejor. Entonces, a partir de cero hasta que actúa la otra fuente de tensión, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque estos circuitos son también conocidos como circuitos con conmutación secuencial. Entonces trabajo yo de 0 a 1 segundo, de 1 segundo a 10 segundos, de 10 segundos a 20 segundos. Entonces, para cada tipo de circuito, yo voy a hallar una respuesta completa. ¿Correcto? Y lógicamente cuando yo sumo los resultados, tendría que considerar la función singular, pero es poco conveniente. Lo conveniente es dar las respuestas por tramos. De cero, cuando t es mayor que cero y menor que un segundo, esta es la respuesta. Cuando t es mayor que un segundo y menor que 10 segundos, esta es la otra respuesta. Y cuando t es mayor que tantos segundos, hasta infinito, esta sería su otra respuesta. O sea, siempre que se trabaja con funciones singulares, es muy conveniente trabajar con el tramo de evaluación, por supuesto, ¿no? Vamos a ver con un ejemplo más adelante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Bien, voy a pasar lista, presten atención. Arias, Presente. Barcayola, Presente, profe. Carranza, Presente, profesor. Serna, Presente, profe. Chuquillanqui, Presente. Contreras, Presente, profesor. Cueva, Cueva, Presente, profe. Pinoza, Pinoza, Guaraca, Presente, profe. Lazo, Lazo, Lescano, Lescano, Limachi, Presente, profesor. Linares, Presente, profesor. Medina, Presente, profesor. Palomino, Palomino, Pérez, Pérez, Quijano, Presente, profesor. Quispe, Quispe, Ramírez, Ramos, Presente, profesor. Rimarachín, Presente, profesor. Rivera, Presente, profesor. Seminario, Seminario, Simón, Tiburcio, Presente, profesor. Torres, Trejo, Tume, Presente, profesor. Zuriaga. Presente, profesor. Bien, a ver, repito, Espinosa, Lazo, Lescano, Palomino, Pérez, Quispe, Ramírez, Seminario, Simón, Trejo,
¿Qué pasa, señores? ¿Se han retirado del curso o me parece? ¿Mm? Bien. Profesor, una pregunta. ¿No ha Ya. habilitado el informe, la entrega del informe previo del lab esto aún? El informe previo, a ver, un momentito. De repente se me ha pasado algún momentito. Estamos semana 10, ¿no? Ya, tienes razón. Ah, ya, ya está habilitado. Tienes razón, gracias. Sí. Carga y descarga. Ya, está habilitado, señores, ¿ah? Por favor. Gracias. Esta semana es carga y descarga de circuitos de primer orden. Circuito RC. Bien. Muy bien, continuamos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien. Veamos los circuitos con excitación dependiente del tiempo. O sea, cuando ya no tenemos a un escalón, sino podemos tener excitaciones de diferente forma. Puede ser una exponencial, puede ser una senoidal, puede ser una senoidal amortiguada, puede ser una rampa, expresada como función de t, etc. Entonces, cuando se trabaja con este tipo de excitaciones, la representación de la expresión general va a tener que en el segundo miembro de la ecuación diferencial va a existir una función dependiente del tiempo. Un seno, WT, un E a la menos 2t, etcétera, ¿no? Es una exponencial, una senoidal, como repito. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos la respuesta completa? Miren, independientemente de la forma de excitación, sea un escalón, un impulso o una función en el tiempo, la respuesta del circuito va a tener las dos componentes ya definidas. Una sería la respuesta natural y otra la respuesta forzada. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una ecuación diferencial en la que la variable X puede ser voltaje y corriente, y Q de T puede ser la forma de excitación que esté presente, la respuesta completa tendrá a una respuesta natural que siempre es exponencial. Quiere decir entonces que yo voy a tener
una constante de tiempo que va a depender del circuito eléctrico. O sea, de los valores de la resistencia y capacitancia o resistencia e inductancia son los que me van a definir la constante de tiempo de la respuesta natural. Y vamos a tener como respuesta forzada ya no una evaluación en infinito de la variable, porque no puede ser un valor definido, sino vamos a tener una respuesta cuya forma o función va a ser igual a la de la excitación, ¿no? Entonces tiene la misma forma que la excitación. Si, por ejemplo, tengo una señal senoidal de excitación, entonces la respuesta natural será la exponencial. Y la respuesta forzada será la senoide, que va a prevalecer con el transcurso del tiempo, porque una vez que desaparece el transitorio, se mantiene la respuesta forzada. Y en este caso, la respuesta forzada no es un valor numérico constante, sino es una forma de onda, que puede ser de diferentes tipos. Entonces, la respuesta forzada siempre será de la misma forma que la excitación, mientras que la respuesta natural siempre será una exponencial. ¿En qué casos hay que tener cuidado? Cuando, por ejemplo, la excitación es una exponencial, porque vamos a tener que esa exponencial tiene una constante de tiempo que generalmente es diferente que la constante de tiempo del circuito. Sería una coincidencia que ambas tengan el mismo valor, pero por lo general no es así. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hablamos de un circuito con excitación exponencial, la ecuación general va a tener en el segundo miembro una expresión matemática que viene a ser la exponencial. B por E a la más menos dt. Más menos porque podría ser positivo o negativo la exponencial, ¿no? El coeficiente de la exponencial. B sería la inversa de la constante de tiempo. O sea, la constante de tiempo es 1 sobre B. Y la constante de tiempo del circuito es 1 sobre A, la inversa de A. O sea que ustedes cuando lleguen a plantear una ecuación diferencial de primer orden, las componentes me definen varias constantes. Por ejemplo, A es la inversa de A, la constante de tiempo. Y si es una exponencial, la inversa del coeficiente B sería, de la exponencial sería de la constante de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, A es 1 sobre tau, y la solución general para t mayor que 0, ¿no?, será la respuesta completa. Y esta respuesta completa es una respuesta natural, K por E a la menos AT, más una respuesta forzada, K1 por E a la más menos BT. Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar con este tipo de circuitos, lo recomendable es de que hayan, ¿no?, siempre las condiciones en 0, ¿no?, para la respuesta natural. ¿Cómo calculamos nosotros la constante de tiempo? Bueno, en el circuito desactivamos todas las fuentes independientes y hallamos el valor de la resistencia y la inductancia. Si existen fuentes controladas, entonces lo ideal es hallar la resistencia equivalente del conjunto de resistencias y fuentes controladas, y luego la inductancia, que lógicamente generalmente es una, ¿no?, o la capacitancia, ¿no? De esa manera ustedes pueden hallar la constante de tiempo. La resistencia equivalente por C sería la constante de tiempo del circuito RC. Y para la inductancia sería L sobre la resistencia equivalente. Bien, entonces, cualquiera sea la excitación, nosotros solamente vamos a mencionar unas dos, ¿no? Cualquiera sea la forma de excitación, sabemos de que la respuesta completa de un circuito de primer orden siempre tiene a una exponencial como la respuesta natural, que viene a ser el transitorio, y una excitación forzada constituida por una señal que tiene la misma forma que la excitación. Si la excitación es una senoidal, la respuesta forzada es una senoidal. ¿Qué cosa cambia? La magnitud, la amplitud de la respuesta. O sea, no se puede esperar de que la respuesta forzada tenga la misma, si es una senoide, por ejemplo. No podemos esperar
de que la respuesta senoidal tenga el mismo valor pico que la excitación. Siempre va a haber una variación. Igual en la exponencial. No podemos esperar de que ambas exponenciales tengan la misma constante de tiempo, ¿no? Entonces, primero va a aparecer el transitorio que tiene una constante, una duración, y luego aparece la exponencial del estado estacionario, que es la que se va a mantener a partir de 5 veces la constante de tiempo. Bien, ¿preguntas hasta acá, señores? Bien, entonces ustedes ya tienen muy claro lo que es la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. En este curso, las herramientas matemáticas que han estudiado le van a ser de utilidad, pero esas herramientas pueden darles valores equivocados si es que no consideran correctamente las condiciones iniciales, o sea, las evaluaciones en cero y en infinito. Una vez que ustedes definen esas dos variables, ya podrían garantizar que la respuesta que van a obtener aplicando las matemáticas que ya conocen es la correcta, ¿no? Por si acaso. Tener mucho cuidado, por eso que yo he insistido mucho en condiciones en cero y en infinito. Inclusive la primera derivada, que es de mucha utilidad cuando se habla de circuitos de segundo orden. Bien. ¿Confirman, señores, para continuar? Bien. Miren, circuitos con excitación senoidal. Las excitaciones senoidales, nosotros podemos expresarla de dos formas. Una, considerando a un ángulo expresado en radianes, ¿no?, que viene a ser el desfasaje de la señal con respecto a un eje de referencia. Cuando nosotros hablamos de excitaciones senoidales, por ejemplo, la tensión alterna que recibimos en nuestra vivienda, esa es una señal senoidal. Nosotros no sabemos exactamente en qué momento se generó, simplemente la tenemos ahí presente permanentemente. Entonces, cuando queremos analizar un circuito y determinar la forma de onda, nosotros tenemos que elegir un eje de referencia e imaginarnos que esa señal senoidal está naciendo en el origen, ¿correcto? Recién está apareciendo en el circuito. Entonces, para expresar matemáticamente la función senoidal, existen dos formas. Una es la que mostramos aquí, que viene a ser el valor máximo multiplicado por seno de doble t más teta 1. Wt viene a ser la velocidad angular de la señal, o sea, 377 radianes por segundo para una señal senoidal de 60 Hz.
Yo tengo 60 Hz, que multiplico por 2pi, y obtengo la velocidad angular de la señal. Pero cuando se trabaja con circuitos transitorios, muchas veces la frecuencia de la señal es muy alta. Tenemos circuitos de 1000 radianes por segundo, 5000 radianes por segundo, entonces ya no podemos hablar de 60 Hz. No interesa cuál es la frecuencia de la señal. Lo importante es de que se puede expresar matemáticamente como W por T más un ángulo θ sub 1. Este ángulo θ sub 1 viene a ser la distancia angular que separa a la señal senoidal de su origen. Yo tengo un eje de coordenadas. Si mi señal senoidal nace en el origen, entonces el ángulo θ es 0. Pero si la señal senoidal nace antes que mi eje de referencia, porque yo el eje de referencia lo puedo desplazar. Lo puedo desplazar y puedo considerar que la señal senoidal nació en el origen, θ es 0. Que la señal senoidal nació antes del eje de referencia, o sea que cuando pasa por el eje de referencia ya tiene un valor definido. Entonces, ese ángulo se denota como positivo. Por ejemplo, más 30 grados o más pi sexto radianes, ¿cierto? Entonces, 30 grados. Pero también yo podría considerar de que mi eje de referencia está desplazado un ángulo θ con respecto al nacimiento de la señal senoidal. Quiere decir de que hay una distancia que ahora la denotamos como negativa, o sea, menos θ. Por ejemplo, 60 grados. 60 grados después del eje de referencia sería WT menos 60 grados. O, lógicamente, pi tercio, ¿no? Entonces, esas son dos formas o tres formas de representar la señal senoidal. Pero, para evitarnos esa disyuntiva de si nació antes, nació después, nació en el origen, se utiliza la otra expresión general, que viene a ser A por seno WT más A1, A2 coseno WT. O sea, esta señal senoidal, si yo le aplico el seno de la suma de dos ángulos, voy a tener A1 seno WT más A2 coseno WT. Entonces, una señal senoidal, en general, yo la puedo expresar de esta forma, como la suma de una constante por el seno WT más otra constante por el coseno WT. Entonces, de esa forma, yo trabajaría para representar las funciones senoidales. Y lógicamente mi respuesta también va a tener esta misma forma, pero yo puedo llegar de esta expresión a la expresión del seno. La constante de tiempo sería 1 sobre tau, y por tanto, la ecuación general de un circuito de primer orden con este tipo de excitaciones sería la que mostramos aquí. O sea, yo planteo mi segunda ley de Kirchhoff y tengo que encontrar una ecuación diferencial de este tipo. Primera derivada más la inversa de la constante de tiempo por la variable igual a la señal senoidal, representada por sus componentes A1 seno WT y más A2 coseno WT. Entonces, una vez que yo tengo ya planteada mi ecuación diferencial, puedo aplicar cualquier método matemático para solucionarla y encontrar mi respuesta. Y la respuesta va a ser una respuesta natural o una respuesta forzada. Entonces, siempre la solución tendrá como respuesta natural a una exponencial. No interesa qué tipo de excitación sea la que estamos aplicándole al circuito. La respuesta siempre será senoidal, como respuesta forzada, y como respuesta natural, una exponencial. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi respuesta natural, K por E a la menos AT. Y mi respuesta forzada, bueno, la señal senoidal. ¿Cómo calculamos las constantes? Tenemos que evaluar en cero la expresión. Entonces, la respuesta forzada siempre será una señal senoidal. Para este caso. Yo la puedo expresar como un seno de la suma de dos ángulos, que es la forma más convencional de expresarla, para poder graficar. Porque si a mí me piden graficar la función senoidal, bueno, ¿cómo grafico un seno más un coseno? Tendría que estar sumando. No, me conviene más que esta función senoidal se exprese como A seno WT más θ.
Y para ello, ¿cómo llegamos de estos valores que vamos a encontrar como respuesta transitoria? Porque esa es la respuesta forzada. Bueno, construimos un triángulo, cuyos catetos son los valores B1 y B2. B1 es la constante que multiplica el seno, y B2 es la constante que multiplica el coseno. La hipotenusa de este triángulo viene a ser el valor máximo de la señal senoidal, o sea, el valor pico. Y el ángulo que forma la hipotenusa con el cateto adyacente viene a ser el desfasaje de la tensión respecto a su eje de referencia, o sea, su ángulo de fase, mejor dicho. O sea que, si sale positivo, está adelantada, el nacimiento de la señal está adelantado a su eje de referencia. Y si sale negativo, significa que está atrasado. Entonces, dicho esto, nosotros, ¿cómo llegamos a la función senoidal? Entonces, del triángulo de tensiones sabemos que la relación B2 sobre B, seno. B1 sobre B, coseno. ¿Cierto? Ahí está. Por tanto, estos dos valores yo los debo incluir en la expresión inicial. Si nosotros multiplicamos entonces ambas, la expresión de X forzada por B en el numerador y el denominador, ¿no? Multiplico por B el numerador y el denominador, la relación no va a cambiar. Pero sí me permite este artificio encontrar las relaciones seno y coseno teta. Porque, por ejemplo, B1 sobre B es coseno. B2 sobre B es seno. Y B sería el valor común, el factor común que viene a ser la hipotenusa, o sea, el pico. La hipotenusa de ese triángulo, entonces, es el valor pico o valor máximo de la señal senoidal. Dicho esto, entonces, vamos a tener que X forzado de T es igual a B seno WT más T. Esa sería la respuesta forzada. Por tanto, la respuesta completa podríamos expresarla de esta forma. Una respuesta natural más una respuesta forzada. ¿Preguntas, señores? ¿No hay preguntas? Entonces ya saben ustedes, cuando trabajen con funciones senoidales, ustedes tienen muchas herramientas matemáticas para trabajar, inclusive tienen Laplace. Una consulta con respecto a ello. ¿Ya han llevado el tema de Laplace? Confírmenme, por favor, todos en el chat. En el chat todos. ¿En Laplace han llevado Laplace? Sí, bueno, no sé si Laplace debe estar contenido en algunos cursos de matemáticas. Se supone de que a estas alturas ya deben haber llevado ese tema de la transformada de Laplace, porque en circuitos eléctricos se utiliza el circuito transformado de Laplace, ¿no?, para solucionar redes eléctricas complejas, y vamos a tocarlo en el próximo capítulo. Por eso yo les pediría desde ahora que vayan revisando lo que es Laplace. Todos los textos en su apéndice tienen el tema de Laplace aplicado a los circuitos eléctricos. No todos los textos de circuitos eléctricos 1. Entonces, por favor, revisen esa parte, ¿no? Porque cuando desarrollemos circuitos transitorios de segundo orden,
e inclusive cuando den su examen pueden utilizar la PLAS para solucionar circuitos de primer orden. Y los circuitos se pueden solucionar con la PLAS, circuitos de segundo orden también, ¿no? Entonces, señores, revisen la parte que les estoy mencionando para que puedan utilizarla en la solución de circuitos de alta complejidad. No amerita en un circuito como lo que estamos viendo, serie, paralelo. Se pueden aplicar relaciones como las que estamos expresando aquí, pero cuando se trata de redes de cierta complejidad, ya es conveniente utilizar la PLAS, ¿no? Bien, continuamos. Circuitos derivadores e integradores. Miren, hay circuitos de primer orden que se pueden utilizar mucho para cambiar la forma de la onda de excitación. O sea que cuando se conectan a la red de estos circuitos, van a aparecer en sus terminales una señal que puede ser la derivada o la integral de la señal de entrada. Por ejemplo, si tengo yo una rampa, la derivada sería un escalón. Entonces, estos circuitos derivados e integradores se pueden constituir, se pueden conformar, mejor dicho, tanto por resistencias y capacitancias, como por resistencias, capacitancias y amplificadores operacionales. Muy poco aplicado con circuitos inductivos, solo con circuitos capacitivos. Entonces, el primer caso sería el análisis de un circuito derivador, por ejemplo. O sea, cómo se configura ese circuito y por qué se puede obtener una señal que es la derivada de la señal de entrada. Veamos primero los circuitos RC sin amplificadores operacionales. Pues tenemos nosotros un circuito derivador RC, por ejemplo. Estos circuitos se caracterizan porque el voltaje que aparece en uno de sus elementos siempre es muy pequeño en comparación con el otro. Quiere decir entonces de que cuando se energizan, en el caso del circuito derivador RC, toda la tensión la recibe el capacitor y en la resistencia aparece una tensión muy pequeña. Entonces, este circuito RC, por ejemplo, se cierra el interruptor y comienza a actuar la red. El voltaje VDT de la fuente de tensión es igual a la caída de tensión en la capacitancia más la caída de la tensión en la resistencia. Cuando se energiza el circuito, el voltaje en el capacitor prácticamente es igual al voltaje que se está aplicando a la red. O sea, se puede considerar despreciable el voltaje que aparece en la resistencia. Se conecta y todo el voltaje lo recibe el capacitor. Si es así, entonces podemos decir de que el voltaje VDT de la fuente es igual al voltaje V sub C en la capacitancia. Pero, si queremos calcular la corriente, no debemos hacerlo utilizando la resistencia, sino utilizando el capacitor, porque esa es la condición que nos está permitiendo plantear esta primera relación. Entonces, cuando se conecta, la corriente la define solamente el capacitor. O sea, C derivada de voltaje en el capacitor respecto de tiempo, pero el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente en ese instante cuando se conecta. Quiere decir entonces de que si queremos incluir el efecto de la resistencia, podemos considerar que este voltaje en la resistencia, por más pequeño que sea, por más despreciable que sea, siempre será igual a R por I de T. Y si es así, entonces nosotros podemos tomar a la corriente de la ecuación 2 para reemplazarla. Entonces vamos a tener que 1, 2 y 3, de 1 y 2 y 3 tenemos que el voltaje
en la resistencia, que viene a ser el voltaje de salida, es igual a R por C, variación de voltaje en la capacitancia con respecto de tiempo. Pero hemos dicho de que con mucha aproximación el voltaje en la capacitancia es igual al voltaje de alimentación. Entonces, el voltaje V sub R de T, que es el voltaje de salida, también sería R por C o tau, veces la derivada del voltaje de alimentación, o sea, del voltaje de entrada. Entonces, cuando tenemos este circuito, el voltaje de salida es proporcional a la derivada del voltaje de entrada, y la constante de proporcionalidad viene a ser la constante de tiempo. Entonces, tenemos aquí un circuito derivador. No tenemos amplificadores operacionales, después lo vamos a utilizar. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hallar un circuito integrador? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. El circuito integrador RC, utilizando los mismos componentes pero con diferente valor, lógicamente, o sea, en este caso cambiamos de posición a la resistencia y la capacitancia, y cuando se conecta al circuito vamos a tener que prácticamente todo el voltaje se va a reflejar en uno de ellos. Entonces se cierra el interruptor y aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. El voltaje V de T es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la capacitancia. Pero, en este tipo de circuitos, se considera que el voltaje en la capacitancia es muy pequeño en comparación con el voltaje en la resistencia. Quiere decir entonces que yo puedo estimar de que mi voltaje aplicado es igual al voltaje en la resistencia, ¿no? La primera aproximación. ¿Qué más tenemos? La corriente de T entonces estará definida solamente por el voltaje aplicado y el valor de la resistencia. Y de T es igual a V sub R sobre R, ya que estamos considerando de que V sub C es muy pequeñito. 2. Pero, como está presente el capacitor, entonces yo puedo con aproximación calcular el voltaje en él. Y ese voltaje sería 1 sobre C, la integral de la corriente que circula a través del capacitor en ese instante diferencial de tiempo. Entonces, si nosotros queremos hallar el voltaje V sub C, sería 1 sobre C, la integral de el voltaje V sub R de T sobre R, o sea, la ecuación 2, porque esta es la corriente. Y todo esto igual a 1 sobre RC, la integral de V sub R de T, pero V sub R de T es igual al voltaje de alimentación. O sea que el voltaje V sub C de T es proporcional a la integral del voltaje de entrada. Y la constante de proporcionalidad es la inversa de la constante de tiempo. ¿Preguntas, señores? ¿Me preguntas? Bien, continuamos. Señores, ¿están comprendiendo la explicación? A ver, por favor, todos en el chat. Vamos, confirmen. ¿Confirman, señores?
Bien. Miren, los circuitos derivadores e integradores con OPAM. Perdón un momentito, estoy tocando. Y continuamos, señores. Miren, este circuito es un circuito derivador RC con un amplificador operacional. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, una capacitancia que está en serie con una fuente de alimentación. Y tenemos una resistencia conectada entre el nodo inversor y el nodo de salida 3. Es un OPAM a circuito abierto, o sea, a lazo abierto. Quiere decir de que en los terminales de salida no tenemos conectado ningún elemento. Definimos nosotros las corrientes de forma aleatoria. Por ejemplo, yo puedo decir de que la fuente de tensión está entregando una corriente I sub F y esta se ramifica, circula a través de R y va hacia el nodo inversor. Como es un OPAM ideal, sabemos que I sub 1 y I sub 2 son 0 y la caída de tensión V sub I también es 0. El voltaje V sub 2, que es el del nodo inversor, es 0, ya que está conectado a tierra y por tanto hace que el voltaje 1 también sea 0. O sea, son las condiciones que debo tomar en cuenta cuando planteo yo mi ecuación diferencial. Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicamos la primera ley de Kirchhoff en el nudo 1, en este nudo. Tenemos que la corriente I sub F ha producido una caída de tensión V sub C de T. Por si acaso siempre hay que tomar en cuenta ello porque hay que definir la corriente a través del capacitor que depende de la variación del voltaje. Entonces, la corriente I sub F será igual a I sub 1 más I sub R. Primera ley de Kirchhoff. I sub F yo la puedo expresar como
C por la derivada de la diferencia de potenciales, o sea, la derivada del voltaje F menos el voltaje 1 con respecto de tiempo. O sea, el voltaje V sub C de T es igual a V sub F menos V sub 1. Igual a I sub 1 más la corriente que va por la resistencia, que sería V1 menos V de salida sobre R. Entonces, tendríamos una expresión general que tiene que ser evaluada en el instante T igual 0 positivo. Ahora, tenemos que simplificarla porque el OPAN es ideal. Entonces, si es ideal el OPAN, hemos dicho que el voltaje 1 es 0, la corriente 1 también es 0, y ello hace de que se reduzca o se simplifique la expresión. Ahí está. C, la capacitancia por la variación de la tensión en la fuente con respecto al tiempo es igual a menos el voltaje de salida sobre R. Bueno, despejamos el voltaje de salida y tendríamos que es igual a menos R por C, que multiplica la variación del voltaje de entrada con respecto de tiempo. O sea que, nuevamente, si hacemos tau igual a R, tenemos de que el voltaje de salida es proporcional a la derivada del voltaje de alimentación. Y la constante de proporcionalidad viene a ser la constante de tiempo. El signo negativo me indica de que la señal de salida tiene signo contrario al de la señal de entrada. Conclusión, la respuesta es proporcional a la derivada de la tensión de entrada o señal de entrada. Entonces, este circuito lo que hace es cambiar la forma de onda de la señal de entrada. Por ejemplo, yo puedo aplicarle una señal de una exponencial y la derivada será una exponencial, pero con otras constantes, lógicamente. Le puedo aplicar una función rampa y la derivada es una función escalón, y así sucesivamente, ¿no? Así como tenemos circuitos derivadores, también tenemos circuitos integradores. Y en este caso, por ejemplo, podemos nosotros trabajar con un circuito RC con OPAN. Por ejemplo, tenemos este circuito integrador. Cambiamos de posición a la resistencia y la capacitancia. Entonces, ahora la resistencia está en serie con la fuente de tensión y la capacitancia se encuentra conectada entre el nodo de entrada inversor y el nodo de salida. El principio siempre es el mismo, aplicar la primera ley de Kirchhoff en uno de los nudos. Para ello, definimos sentido de corriente y, cuando tenemos capacitancia, también definimos caída de tensión, ¿no? La caída de tensión tiene que corresponder a la corriente que se le está aplicando. Si la corriente ingresa por el nodo de la izquierda, la caída de tensión es positiva en el nodo de la izquierda, ¿no? Bien. Primera ley de Kirchhoff del nudo 1. Nuevamente, hay que considerar que el OPAN es ideal. Entonces tengo I sub R igual a I sub C más I sub 1. La corriente de la resistencia sería el valor de la fuente menos V sub 1 sobre R. Y la corriente del capacitor sería C derivada del voltaje 1 menos el voltaje de salida con respecto del tiempo y más I sub 1. OPAN ideal. V1 es igual a V2 y es igual a 0. I sub 1 es igual a 0. I sub 2 también es 0. Por tanto, la ecuación se va a simplificar y tendríamos el voltaje V sub F sobre R más C derivada del voltaje de salida respecto del tiempo. ¿Qué nos interesa? El voltaje de salida. Por tanto, yo tengo que integrar, ¿no? Y
hay que tomar en cuenta siempre que el voltaje de salida es menos 1 sobre RC, la integral de la tensión aplicada, más la energía almacenada, si es que hubiera. En este caso sí tenemos energía almacenada, entonces tenemos que sumarla. Hay que tener cuidado siempre en el signo de la tensión. Estamos suponiendo de que la caída de tensión coincide con la polaridad de la tensión almacenada. Entonces por eso se suma. Pero si tuviera polaridad contraria, tendríamos que restar. Bueno, finalmente el voltaje de salida es menos 1 sobre estado por la integral del voltaje de la fuente diferencial de tiempo más E sub 0. Si no hay energía almacenada, E sub 0 es 0. Con esto se demuestra que la tensión es proporcional a la derivada de la tensión de entrada. Bien, ¿preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien. Bien, con esto estamos dando por terminado este capítulo y lo que nos quedaría es hacer el seminario. Estoy preparando algunos problemas. ¿Podemos hacer seminario mejor el día viernes, señores? Porque son 2 horas y con 1 hora nos va a quedar corto. ¿Está claro? Confírmenme, por favor, señores. Ya, entonces ya terminaríamos acá la teoría, estamos bien, estamos bastante al día. Y el día viernes hacemos el seminario de 10 a 12, ¿no? Las 2 horas para hacer las simulaciones y todo lo correspondiente. Y la práctica de laboratorio sería de 12 a 12, ¿no? La carga y descarga de circuitos de primer orden, o sea, circuitos CRC. Bien, no sé si hay alguna pregunta, señores, que hacer. Remarcándole que por favor revisen la PLAS, revisen los simuladores. Es necesario que para esta parte sí utilicemos bastantes simuladores de circuitos de primer orden. O sea, vamos a trabajar con, en mi caso yo, el SPI, ustedes pueden usar Multisim, pero ya es necesario que comencemos a utilizarlo con frecuencia porque nos interesa mucho las formas de ondas y las evaluaciones en tiempos específicos de las variables voltaje y corriente, ¿no? Es importante. Bien, con respecto a sus notas ya casi las tengo terminadas y ojalá que ya pueda entregárselas este viernes o el día lunes para que ya tengan todas sus notas procesadas. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Preguntas? Bien, entonces damos por concluida la clase y nos estamos comunicando el próximo día viernes a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, señores, y buenas tardes. Bueno, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.